Sí, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenos días a todos, buenos días, profe, abogado Pedro Moncada Watt, compañeros, Vanessa Angulo, Diana Arias, Estefano Dueñas. Sí, el tema de hoy, o sea, quería dar, obviamente, al profe que a los tiempos que no, sí, no le veía, el profe es de la FAXO, ya jubilado, sí, él me llevó en política como hace unos 4 o 5 años. Y es un gran amigo también, yo le considero, y le he invitado para esta entrevista, como le Muy indicaba. bien. Sí, profe. El tema a tratar, como le decía, era de la Conmemar, de Ecuador y la adhesión a la Conmemar, los tratados que se ha hecho con ese organismo de No la se oye. Organización de la ONU, el Centro del Mar. ¿Me escucha, profe? ¿Me escucha? Ahora sí, ahorita sí. Sí, profe, como le decía, del tratado, la adhesión de Ecuador a lo que es la Conmemar. Sí, y la repercusión que está habiendo actualmente con la flota pesquera de los ciudadanos chinos que han ingresado en lo que es la zona, digamos, internacionales, eso sí, pero en lo que queda en el hueco, que podría, por así decirlo, que queda entre la plataforma de las Islas Galápagos y del Ecuador continental, ahí queda lo que es un margen, una estrecha, sí, un estrecho margen de lo que es de mar, y como es agua internacional, los pesqueros chinos, los barcos de esta flota vienen a pescar, valga la redundancia, pero se están llevando lo que son los recursos, digamos, de especies protegidas, que son de las Islas Encantadas, y ese es un revuelo que está viendo actualmente, pero esto se viene denunciando desde años atrás. En el año 2017, por ejemplo, se capturó a un barco chino que ingresó en plena plataforma de las Islas Galápagos y fue incautado y se fue adherido ese barco a la Armada ecuatoriana. Sí. Ya. Lo que le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que Ecuador hizo bien en adherirse a lo que es la Conmemar? Si está de acuerdo, qué opina, que cree que, como se había planteado en esto, que en máximo 10 años ya se deberían de sumar, que ya no quede esta más estrecha, sino que ya sea algo continuo del mar territorial y se extienda más bien porque está la plataforma continental del ecuatoriano y con esto lo reconoce la Conmemar de extenderlo hasta más de 350 millas, ¿ya? Y si también está de acuerdo de que con esta Conmemar existe el libre tránsito en la zona exclusiva, en la zona de mar exclusivo que nosotros tenemos, pero tenemos la soberanía, pero con este tratado cualquier país puede navegar, pero no pescar, eso sí. Damos la bienvenida, profe. Buenos días, profe. Muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Y vamos pensando. En primer lugar, todo lo que significa política internacional es sumamente complejo, de tal manera que no es algo simple. Lo simple es enemigo de la inteligencia, de la comprensión y de la búsqueda. En ese sentido, la Conmemar simple y llanamente es un instrumento del derecho internacional. Es una convención de la política internacional. Es el segundo organismo internacional más poderoso del planeta. El número 1 es la ONU. Diríamos que la Conmemar es un hijo o una hija de la ONU. Decir que no deberíamos estar en la Conmemar, a mí no me merece ni respeto ese criterio. Es como decir que no deberíamos estar en la ONU. Es como decir que nosotros, un Estado pequeño, débil geopolíticamente, esté a la deriva. El problema es cuál es la política exterior que tenga el Estado ecuatoriano en este caso. Este es un tema tan amplio que no quisiera yo sino tratar de concretar. Depende mucho del gobierno y su política exterior. Entonces, ¿qué vemos nosotros del gobierno actual? Uno, se ha adherido a la hegemonía
continental norteamericana y en una forma de vasallaje. Sí permite, por ejemplo, y está de acuerdo que le impongan que las Islas Galápagos pueda ser usada como un portaaviones del ejército norteamericano. Y eso no significa que no debe quejarse de la presencia de barcos pesqueros de bandera china, pero que no pertenecen al Estado chino, hay que aclarar eso. China le ha planteado a Ecuador tratar bilateralmente el tema, y yo creo que Ecuador debe hacer dos cosas sobre ese tema. Una, no rechazar un nivel de conversaciones para poder establecer el respeto a los intereses ambientales de Galápagos. Galápagos es no un territorio solamente ecuatoriano, es un patrimonio ecológico mundial, ambiental de toda la humanidad. Por lo tanto, de entrada tendríamos nosotros una opinión pública global, universal, a favor de que no se deprede las especies migratorias que salen de Galápagos a pretexto de que los barcos chinos se encuentren en ese corredor de aguas internacionales. Sí son aguas internacionales. Es el Ecuador el que no ha hecho los deberes para llevar a la CONVEMAR para que la plataforma continental de las Islas Galápagos se extienda por 375 millas más, aparte de las 200 millas entre mar territorial y patrimonial. Entonces tenemos una responsabilidad que no hemos sabido cumplir debidamente. Es muy conveniente para el Ecuador ser parte de ese instrumento internacional que se llama CONVEMAR, en el que se encuentran participando el 78% de los estados de la ONU. Es decir, es positivo. Tenemos en la CONVEMAR un instrumento para defender nuestros derechos marítimos, ictiológicos, etc. La zona económica exclusiva no permite ningún acto de pesca por parte de ningún otro país, llámese como se llame, en este caso China. Por eso ellos están en el corredor. Se van a ir ahora que termine septiembre. Bueno, pues, no esperemos hacer bulla el próximo agosto. Hagamos los deberes. Apoyemos a nuestra Armada Nacional, que sí realiza un trabajo idóneo a pesar de sus pocos recursos. Apoyemos a la Armada Nacional en la vigilancia, en la dotación del desarrollo científico-técnico y de una flota que pueda realmente, pues, vigilar nuestro mar patrimonial, le vamos a llamar, de 200 millas, patrimonial y territorial. La Armada tuvo la certeza de poder capturar a un barco chino no hace muchos años, que se adentró, no estuvo en aguas internacionales, que se adentró a pescar en la zona económica exclusiva. A pesar del disgusto de China, no pudo hacer nada ante la soberanía ecuatoriana, que confiscó el barco y lo tiene. Es nuestro ese barco, ¿ya? Y además enjuició a toda la tripulación y recuperó toda esa pesca ilegal que había hecho el barco chino. Entonces significa que nosotros sí, por parte de la Armada, sí hemos hecho los deberes. Pero cuando tienes un gobierno
como el actual, y hay que decirlo, que privilegia otras políticas, como el pago de la deuda externa a los bonistas, que se sale de los organismos regionales e internacionales de integración, prácticamente se sale, como la UNASUR y el CELAC. Entonces nos quedamos inermes dentro del campo regional internacional con los otros países y con las superpotencias. Cuando existe un gobierno que se entrega a la hegemonía de la superpotencia norteamericana, entonces desaparece pues una política de Estado como Ecuador. Y en ese momento, todos los tiburones internacionales, como son las superpotencias, miran a este país como un camarón al que hay que pescar y depredar sus recursos. La geopolítica es el cuidado del territorio, es el estudio del territorio. Es el cuidado y buen uso de los recursos. Y es el llevar a cabo una gestión de política favorable a los intereses del Estado. Eso es lo que está en juego. Porque esta política internacional que hemos tenido y este allanarse subalternamente a la bancocracia especuladora nos está llevando a un Estado fallido. Hemos visto en el Ecuador el problema de la pandemia, que sacó el antifaz a tanto corrupto que robaba, y no sé si siga robando, hasta en las fundas de los cadáveres. Pero volviendo al tema, hay que usar pues el instrumento que se llama Convemar. Hay que exigirle que cumpla los deberes. Hay que negociar con China, que también es parte de la Convemar. No hay que seguir los pasos de Estados Unidos en cuanto a la Convemar. Ellos no son parte de la Convemar. Y no son parte de la Convemar porque ellos se consideran una superpotencia monopolar de hegemonía mundial y que por lo tanto está dentro de su geopolítica mundial el someter a todos los países del mundo a su cosmovisión geopolítica, lo cual desde luego no lo va a poder lograr, porque en el fondo vivimos un mundo en transición hacia un mundo multipolar de muchos polos, y el Ecuador, como parte de la CELAC, en el proceso de integración, debe constituirse en un polo junto con los otros países de la región que pueda negociar de mejor manera con las superpotencias. Gracias, hasta ahí. Sí, profe. La verdad que usted nos ha explayado el tema, sí, en lo que respecta a nuestra región, en Sudamérica, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, sí, están sufriendo. Costa Rica, Panamá también, la parte más, obviamente, occidental, pero igualmente llegan a depredar inclusive parte también de su zona allá. Pero esto es verdad que hay que usar lo que es los instrumentos también de la LAC, ajá, y lo que es inclusive la OEA, que sabemos que ciertos organismos como este podrían estar quizá bajo hegemonías de un determinado eje como usted indicaba, de Estados Unidos, ¿ya? Pero en realidad lo que nosotros estamos es buscando respetar lo que es la soberanía, pero también lo que son la fauna y flora acuática de lo que es la isla Galápagos sobre todo, ¿ya? Y sí, se hizo esta negociación con el gobierno del Partido Comunista Chino, y son ciudadanos que vienen a pescar acá, pero ¿por qué? Porque ven esa vulnerabilidad, ven como usted indicaba, y yo pienso igual de que podríamos estar probablemente en lo que es un estado fallido, de que cada quien puede, digamos, por decirlo, pisotear nuestra soberanía y hacer lo que sea. Pero es verdad, este asunto del corredor que existe ahí debe de
solucionárselo muy pronto, a corto plazo, lo más pronto posible, porque de verdad esto se está yendo de manos. Hace unas semanas también se detectó que la ballena a la que se estaba estudiando se había puesto positivo rastreador, también había desaparecido y también generó bastante polémica a nivel mundial. ¿Pero usted cree que parte de quién exactamente debería de organismo, obviamente estatal, asamblea, el Poder Ejecutivo, en lo que respecta a hacer una ley lo más posible para que se regularice estas 335 millas y ya no dé cabida a que, obviamente, no es por discriminar, no pueden ser filipinos, pueden ser estadounidenses, de cualquier nacionalidad pueden venir barcos. Ya. Y cree que la Asamblea, por ejemplo, debe hacer lo más pronto posible lo que es una ley para que regularice esto, ¿sí? Y el beneficio, el mayor beneficio, ¿usted cuál cree que es de la Convemar, de que nos hayamos ya pertenecido? ¿Cuál es el mayor beneficio? Eso es lo que le quería preguntar, sí, profe. Bueno, son dos preguntas prácticamente. Uno, ¿qué debe hacer el Estado ecuatoriano? En primer lugar, debe preocuparse por tener una política de Estado activa. Las funciones del Estado. A mí de la Asamblea me da hasta ganas de llorar. Cuando hubo el relajo de octubre del año pasado, se escondieron, como que no le hacen falta al país. Posteriormente se ha conocido que más de la mitad de los miembros de esa asamblea de 130 y pico miembros están envueltos en actos de corrupción. Para eso no se elige a los asambleístas. Pero como vivimos un modelo de sistema democrático representativo, resulta que llega gente que no se representa ni a ellos mismos. Aquí hace falta que gente como usted, sus compañeros y los jóvenes de esta patria se tomen el poder y tengamos un diseño político de democracia participativa en donde los líderes que se nombren no sean simplemente representantes, sino que realmente trabajen y luchen junto con la multitud por llevar adelante la dignidad, el honor, el progreso de la patria, de la humanidad, del mundo, porque este es un problema de toda la humanidad. Los nacionalismos tendrán que ceder frente al tema de la globalización, pero para el bienestar, no del 1% de los capitalistas salvajes, que son los que usufructúan de este sistema mundial, sino por el conjunto de los 8.000 millones. No es demagogia. 8.000 millones de personas, de los cuales 1.000 millones viven en la miseria más absoluta. Entonces tienen que cambiarse las reglas del juego del poder. Entonces, el Estado ecuatoriano debe tener política de Estado donde lo principal no sea favorecer a la banca especuladora como lo ha hecho este gobierno, sino efectivamente desarrollar los temas como la Convemar. Debemos lanzar la política regional de la Unión de los Países. Hay que fortalecer la UNASUR, hay que fortalecer la CELAC. Ojalá la OEA pueda jugar los deberes de no ser un ministerio de colonias, como le dijo algún dirigente político hace años. Ministerio de colonias de los gringos, le dijo. Lo que le dictan en inglés, Almagro repite y se dedica a eso. Y eso es en detrimento de la región.
de América Latina. Entonces América Latina tiene que sacudirse de todo yugo. Si América Latina se sacude de todo yugo, no va a entrar un barco chino a llevarse ni un camarón. Entonces se aprovechan de híbridos dentro de la ley internacional y a pretexto de que son aguas internacionales, sí lo son, pero tiene que verse pues la plataforma ambiental continental de Galápagos y cuál es la actividad de las especies migratorias de Galápagos. Ellos no saben que necesitan algún documento para nadar en el mar. Entonces, depende de nosotros hacernos respetar, depende del Estado como tal, depende de los procesos de integración y además de hacer funcionar a la Conmemar. Es un buen instrumento. Si la calentura no está en las sábanas, por ahí yo oigo demagogos que dicen que fue traición a la patria entrar a la Conmemar. ¿Qué creen? Que si no entraban a la Conmemar, los barcos chinos no venían. Venían al corredor e iban a la zona económica exclusiva inexistente, pues. Porque ellos iban a considerar, según su punto de vista, cuál es el mar territorial, cuántas millas. Pero como existe la Conmemar, usan el corredor nomás, pues. Si no, olvídate. Ya. Entonces, ese corredor debe ser cerrado por medio de un acuerdo internacional dentro de la Conmemar, que no sea considerado aguas internacionales, sino que sea una extensión a partir de las 200 millas de mar patrimonial, de 375 más a la redonda, y de esa manera podríamos, dentro del derecho internacional, el derecho internacional permite, o que esta información permite algún día que ya no existan guerras entre los estados y que sea dentro de la ONU que se pueda negociar los conflictos. Pero ¿por qué la ONU, que existe desde 1945 hasta ahora, no ha podido parar las guerras, tantas guerras que han habido? Porque las superpotencias, el G5, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido, no han querido, pues. No se someten de pleno derecho a la ONU. Ya. Y entonces se cuestiona por parte de ellos a la ONU. Nosotros debemos defender la ONU y lo que debemos decir es que se reforme. Que haya un derecho internacional vinculante, que todo el mundo lo tenga que cumplir, independientemente de qué superpotencia sea. Pero no nos van a decir los que manifiestan que no exista la Conmemar, que van a denunciar el que se debe denunciar el tratado. No nos van a decir que el mundo estaría mejor sin ONU. Llegar a que exista la ONU fue un logro después de la Segunda Guerra Mundial. Y tuvo su antecedente en la Sociedad de las Naciones, la Liga de las Naciones, en la cual planteó el presidente Woodrow Wilson en los 14 puntos de Wilson en plena Primera Guerra Mundial. Esos son avances, no son retrocesos. Si porque no funcionó ya en los hechos la Liga de las Naciones, es decir, la Sociedad de las Naciones, surgieron por lo tanto los ultranacionalismos, como el hitleriano, el de Mussolini, los gringos que se hicieron los cojudos, discúlpame, esa palabra es plenamente gramatical. Y tuvimos la Segunda Guerra Mundial con bombas atómicas, más de 70 millones de muertos, más odio, etcétera. Y bueno, de todo eso, si algo bueno surgió, fue la ONU. Y de la ONU surgió la Conmemar. Es decir, tratados internacionales que sí favorecen a la lucha contra la guerra, por la paz, por el progreso, contra la depredación, el cambio climático, por un mundo más ecológico.
más ético, más comunitario. De tal manera que yo, que me considero un hombre progresista, más bien aliento que la Convemar se profundice, que el Estado reaccione, que el pueblo elija bien, que el pueblo se tome el poder, los jóvenes, no es demagogia, porque los jóvenes están excluidos, no se los toma en cuenta, ni se les pregunta nada, porque se supone que los representan los asambleístas, y tenemos una caterva de asambleístas que solo miran sus intereses rastreros de corruptos. Y ahora que se vienen las elecciones en febrero, ojalá pues no elijamos a aquellos que durante todas estas crisis son los que más han ganado plata, como son los banqueros. Bien clarito. Así es, profe. Así. Y sí, para hacer una última pregunta, ya que tomaba el tema de la UNASUR, obviamente con todo este cambio que ha habido ideológico, por así decirlo, gobiernos que respecta a Sudamérica, y UNASUR anteriormente sí fue considerada como mecanismo ejecutivo también para pelear y en sí realizar lo que son beneficios para los pueblos, lo que digamos en todo el ámbito social, cultural, político, económico, vivienda, digamos, ¿sí? Y se preocupaba por el uso, la protección también de los recursos del subsuelo, la flora, el aire, el agua, y quería también que Saber nos podría decir un mensaje para nosotros. De esta materia se llama Julia Bifán, entonces si esta materia de relaciones internacionales, octavo semestre. Un mensaje siempre para finalizar, para las generaciones, estamos nosotros jóvenes, y qué es lo que deberíamos de hacer, inculcarnos también en el aspecto cada vez más humano, social, político, en lo nacional, en lo nacional e internacional, en lo que es la justicia, llegar a tener un mejor mundo, sí. Yo les quiero comenzar por decir que es imprescindible para una sociedad que se estudie. El estudio lo lleva a usted al pensamiento propio, a no ser seguidor, a liberarse de culturas de sometimiento. El estudio os hará libres, decía alguien, y eso es verdad. Nosotros necesitamos conocer, los jóvenes, así como deben bailar, tener alegrías, etcétera, no pueden permanecer en un estado de ignorancia que les determinará ser atrasados. El Ecuador y el mundo, y especialmente aquello que se llama el tercer mundo, podrá tener un nivel de desarrollo acorde con la capacidad de educación y de conocimiento que tengan sus gentes. No se acepten simplemente cualquier teoría. Esto que yo les estoy planteando no es un asunto religioso, es un asunto de conocimiento. Por lo tanto, estudiar, bueno, si se hacen nerds en buena hora y si no, no importa. Estudiar permite conocer, y el que conoce piensa, y el que piensa puede ser un ser humano libre. Ese es mi mensaje. Les agradezco mucho. Sí, gracias. Y a la orden. Sí, para mí estas cosas es como que me llaman a un banquete y le deseamos que tengan una excelente jornada hoy. Sí, dígame. Le decía que para mí este tipo de eventos y conversaciones como que me llamas a un banquete de Navidad. Gracias. Así, profe. Usted me conoce. Gracias, te deseo mucha suerte. Sí, profe. Y sí me acuerdo bien de muchas gracias por presentar la entrevista.
Gracias con por la un enorme pregunta. potencial. Sí, sí, me decía. Me acuerdo bien de ti, tienes un enorme potencial. Úsalo. Pasa bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Sí, gracias. Y será para una presentación. Me volveré a invitar, ¿sí? Gracias, profe. Pasa bien. Buenas tardes. Ya.